Muy bien, ahí ya se está grabando. Muy bien, entonces nos dice que tenemos un elemento o un anclaje de acero que está dentro de un pedazo de madera y nos dicen que el esfuerzo cortante de la madera es igual a 1.8 megapascales y el esfuerzo de soporte perpendicular a esta parte es igual a 5.5 megapascales, ¿sí? Nos piden determinar las dimensiones A y B, ¿sí? Como el cierre del gancho y la base, o lo que tiene que estar insertado en la madera para que no sobrepase ninguno de los dos esfuerzos, ¿sí? Generalmente cuando me piden cargas, tengo que probar las tres. Cuando me piden dimensiones, ahí sí ya puedo, eh, y son de diferentes esfuerzos, yo ya puedo jugar y colocarlos al máximo esfuerzo las dos, ¿sí? Entonces, veamos aquí lo que nos dice. Vamos con el tau máximo, ¿sí? Vamos primero con el esfuerzo cortante. Tau máximo es igual a 1.80 megapascales, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que ver cómo es que va a fallar la estructura o cómo va a fallar esto, ¿sí? Lo más probable que ocurra es que falle de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos el gancho o la abertura, ¿sí? Un poquito metido y así. Y aquí tenemos la madera. Entonces yo al aplicar la fuerza voy a crear un corte o lo voy a cortar de esta forma, ¿sí? Aquí van a quedar los pedazos de madera y lo que me va a quedar es un elemento similar a este, ¿sí? Uy. Así como el elemento se sustrajo, ¿sí? Por medio de las cargas 12.12 kilonewtons y por equilibrio 12 kilonewtons, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo es la condición de falla o cómo es que falla la estructura o el elemento, por así decirlo? Si logramos identificar la falla por corte, ¿sí? Lo voy a colocar por acá. Falla por corte. Corte en la madera, ¿sí? En estos casos, como la madera es, por así decirlo, es un poco más débil que el acero, y el acero generalmente es mucho más resistente, entonces se asume que va a fallar la madera, ¿sí? Pero puede haber una condición, por así decirlo, de distancias que hagan que sí se rompa el acero, ¿sí? Puede ser posible, pero ahorita no nos vamos a caer mucho en ello, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Estamos todos bien? Sí, solo va a completar el dibujo. Ahí está. Creo que ahí se va a ver mejor cuál es el área que me interesa. Y muy bien.
Uy, tal vez me fui mucho. Sí, aquí ya tiene el mejor vista a lo que queremos llegar. ¿Sí? Entonces, el área de contacto o el área que me interesa sería la que se opone o la que está paralela a la fuerza. ¿Sí? Entonces sería esta área y el área de arriba, ¿sí? Por así decirlo. También la que estaría como por acá. Entonces, esa área, que sería un área rectangular, ¿qué dimensiones tendría? ¿Sí? Tendría un ancho B, ¿sí? Y un espesor de 100 milímetros, ¿sí? Entonces, mi área de contacto sería área igual a 2 veces, ¿sí? 0.10 metros por el ancho B, ¿sí? Muy bien, entonces yo aquí ya puedo despejar para la ecuación, ya puedo despejar para mi única incógnita que sería esta, ¿sí? Entonces 1.8 megapascales, 1.8 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado es igual a 12 por 10 a la 3 newton metro, pero solo newton, partido 2 veces por 0.1 metro por B, ¿sí? Entonces despejo para B, que sería el ancho que me pide el problema, a cuánto tiene que estar para que no sobrepase 1.8 megapascal, ¿sí? Entonces me quedaría algo así. 12 por 10 a la 3 newton, ¿sí? 1.8 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Por 2 por 0.10 metros, ¿sí? Entonces, newton se va con newton, metro cuadrado se va con metro, y me queda únicamente la respuesta en metros, ¿sí? ¿Cuánto sería ese resultado? Ingeniero, disculpe, solo una duda. Sí, ¿Por dígame. qué por qué en el área se multiplica por 2 el 0.10 por B? Se multiplica por 2 porque nosotros tenemos como esta área de contacto, ¿sí? Esta sería 0.10 por B y la que está arriba, Ah, que estaría como acá. gracias. Muy bien, está bien. Entonces nos da 0.0333, ¿sí? Gracias. Muy bien. 0.0333 metros, o lo que sería igual a B es igual a 33.33 milímetros, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este problema, este inciso A? ¿Dudas o comentarios? ¿O todo claro? Por ahora todo bien, Inge. Yo una pregunta, Inge, solo porque ahorita agarró como que toda la pieza y no lo hizo por partes. ¿Por qué agarré toda la pieza? Porque en este caso el problema solo me está hablando del esfuerzo cortante de la madera, ¿sí? Entonces nos están diciendo o lo podemos asumir que el único que va a fallar por corte es la madera. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar al inciso número 2, ¿sí? Al inciso B, en el que nos piden el esfuerzo de soporte, que nos dan el esfuerzo de soporte entre la madera y
el gancho, ¿sí? Para ello, vamos a dibujarlo, si quieren, de forma, inciso B, de forma de en un costado. Aquí tenemos esta parte, aquí y aquí. Sí. Y aquí tenemos la madera, por así decirlo. Entonces, como me dicen el esfuerzo de soporte, ¿sí? Es el que, por así decirlo, el que hay en contacto entre un material y otro, ¿sí? Contacto. Pero la observación es que este tipo de contacto es axial, ¿sí? Axial o perpendicular, le pueden decir, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo fuerza de 12 kilonewtons, aquí también tengo los 12 kilonewtons, ¿sí? Aquí yo ya llegué a la conclusión de que es 33.33 milímetros, ¿sí? Y entonces me piden cuál sería el esfuerzo de soporte, dónde se desarrollaría. Para ello me piden la distancia A de este lado y la distancia A de este lado, ¿sí? Entonces el esfuerzo de soporte estaría en este punto, ¿sí? Esfuerzo normal, recordemos. Y acá también, ¿sí? Porque tengo dos lados de donde está agarrado, ¿sí? O de donde estaría apoyado, por así decirlo, ¿sí? Este sería esfuerzo y esfuerzo, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la imagen o sobre el planteamiento o por qué es ese esfuerzo de soporte? Yo sí tengo una duda, Inge. Sí, decía. Entonces, ese esfuerzo de soporte siempre se tiene que poner en la parte donde se resiste el material a romperse, se podría decir. Sí, digamos que la parte del acero está sujetando al material por en estas dos como en esa C que se forma, ¿sí? Entonces lo está sujetando, por así decirlo, la parte cuando ocurre la falla por corte, eso es lo que lo mantiene sujetado al acero. Ah, ok, excelente, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a despejar de nuestra ecuación. El esfuerzo es 5. ¿Cuánto era? Muy bien. 5.5 megapascales, o sea, 5.5 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería mi área? El área sería igual. Nuevamente, dos veces por cuánto es el ancho del elemento, el ancho total. Serían 100 milímetros, ¿sí? Nuevamente 100 milímetros, 0.10 metros. Y por la distancia A, ¿sí? Entonces yo ya puedo despejar aquí 12 por 10 a la 3 newton y aquí 2 por 0.10 por A, ¿sí? La distancia A. Dos veces porque tengo un gancho, entonces tengo como que una C se podría decir, entonces la C tiene arriba y abajo el doblez, ¿sí? Entonces despejo para A, me quedaría igual
12 por 10 a la 3 newtons, partido 2 por 0.1 por 5.5 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tengo metro, newton y newton se simplifica. ¿Qué resultado me da? Newton se va con newton, metro se va con metro cuadrado. Y como metro cuadrado está dividiendo, pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces 0.0109 metros, o lo que es igual a 10.90 milímetros, ¿sí? Y ahí estarían las dos dimensiones para nuestro ejercicio. Bueno, muy bien. ¿Dudas sobre el problema, sobre el planteamiento? ¿O sobre la respuesta? Sí, todos llegamos a la misma respuesta. Yo solo tengo duda en dónde se va a aplicar la fuerza de soporte. ¿Dónde se aplica? Bueno, el esfuerzo de soporte es el que se desarrolla o es el que cuando ocurre el esfuerzo cortante hace que se mantenga, digamos, este segmento y este segmento en su posición, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos solo la parte de metal, serían sobre estas áreas. Sería esta área respectivamente. Sí, solo ahora. Y el área de abajo también. Muy bien. No sé si esa era tu duda o por ahí. Sí. Y otra duda, o sea, va a la derecha porque cuando se trata de separar el material, ese esfuerzo como que trata de unirlo, de mantenerlo unido. Pues como, sí, es que como la madera está siendo jalada a la derecha y a la, entonces entra en contacto con el acero en esa dirección, ¿sí? O si vieras, tal vez la dirección ahorita de los esfuerzos no es como muy relevante en ese sentido, ¿sí? Porque como está en equilibrio puede ir a la derecha o a la izquierda. Ah, ok, gracias. Y una pregunta, ¿Sí? ¿por qué por 0.10 metros? O sea, el área es igual a 2 por 0.10 metros, no, em, son los 100 milímetros, ¿no? Ah, sí, lo pasamos a metros, porque como el esfuerzo está en newton metro cuadrado para que las unidades se simplifiquen. Y esa área es básicamente la que sombreó, ¿verdad? Que es Sí, en las A dos por... áreas sombreadas. Ah, Es- bueno, Aquí gracias. sería A y 100. Muy bien, Gracias. está bien. Eh, entonces, si ya todos copiamos esta parte, vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Y después continuamos con otro ejercicio, ¿sí? Entonces voy a bajar. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio que nos dice dos tablones de madera. Cada uno tiene un espesor de 22 milímetros y un ancho de 160 milímetros. Están unidos por un pegamento, como se muestra en la figura, ¿sí? Aquí hay pegamento. Nos dice que la unión fallará cuando se sobrepase el esfuerzo cortante en el pegamento de 820 kilopascales, ¿sí? Entonces el esfuerzo máximo
tau máximo en el pegamento es igual a 820 kilopascales, ¿sí? Nos dice determinar la distancia más pequeña de permitida, o sea, el traslape que tenemos acá. Si nos dicen que la carga aplicada es de 7.6 kilonewtons, ¿sí? 7.6 kilonewtons acá y 7.6 kilonewtons. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de que copiemos nuestro problema, el espesor de 22 milímetros, si nos dicen que 160 es esto, no nos dicen la longitud, no es como que muy relevante. El espesor sería esto que vamos a dibujar acá, ¿sí? Como es una tabla de madera, son dos tablas de madera, por así decirlo. Entonces, el espesor de los 22 milímetros está acá, ¿sí? Muy bien, entonces copiamos el problema y después vemos una pequeña explicación. Muy bien, ¿estamos todos listos? ¿Ya copiamos el problema? Muy bien, gracias. ¿Ve? Entonces, estos son nuestros datos del problema. La carga P, 7.6 kilonewtons, y nuestro espesor T igual a 22 milímetros, ¿sí? Ahora, veamos esto. En este caso, vamos a tener nuevamente esfuerzo cortante, ¿sí? Y ahora, el esfuerzo cortante, ¿por qué se desarrolla, sí? Nosotros tenemos, por así decirlo, dos superficies en contacto de materiales diferentes, ¿sí? Por ejemplo, este es el material 1 y este es el material 2, ¿sí? Entonces, si yo aplico fuerza acá y acá, por así decirlo, digamos P y P, entonces, donde están en contacto o donde están en rozamiento, se van a generar los esfuerzos cortantes, ¿sí? Aquí hay esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante también se puede ver o también se representa por medio de la fricción, ¿sí? La fricción que ocurre en los materiales, ¿sí? Ahora,
esa fricción, cuando se le agrega un pegamento, por así decirlo, cuando se agrega pegamento, aumenta el contacto entre ambos, entonces hace más difícil que se separen, ¿sí? Ahora, por así decirlo. Entonces, cuando hay pegamento, si solo hubiera fricción, entonces tal vez el elemento se despegaría muy fácil porque tal vez el contacto entre las dos maderas no tiene un coeficiente de fricción muy alto como para mantenerlas unidas, ¿sí? Entonces, por eso se le agrega pegamento. ¿Sí? Se aumenta la fricción y por lo tanto se aumenta la resistencia al corte. Al corte, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esta parte. Tal vez nosotros hemos visto que el esfuerzo cortante es para romper, por así decirlo, pero como en este caso tenemos un pegamento o tenemos, por así decirlo, señalizado cuál va a ser la falla, entonces es más fácil identificar esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quedará? Nos quedarán dos figuras. Una figura acá. Dos figuras totalmente separadas, ¿sí? ¿Dónde van a fallar? Donde hay pegamento, ¿sí? Serían 1, 2, 3, 4. Nos quedaría esta pieza de un lado y la otra pieza del otro lado, ¿sí? Eso sería lo que falla y 2, 3, 4. Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. Al momento de calcular el área, entonces se tendría que multiplicar por 4. Sí, tenemos que ver cuántas superficies hay en contacto. Sí, no son únicamente 4 porque el pegamento está en todos los traslapes, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cuántas son. Y esto es lo que me quedaría, ¿sí? Del elemento. Aquí está la fuerza que lo separó, 7.6 kilonewtons y 7.6 kilonewtons. Entonces, ¿cuál es el área paralela que se opuso? El área que está en este sentido, lo voy a colocar aquí con rojo. Sería esta área donde hay pegamento. ¿En cuál otra? En esta. Ahí van dos. Aquí está la tercera. Aquí está la cuarta. Aquí está la quinta. Aquí está la sexta. Y aquí está la séptima, ¿sí? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como hiladas, por así decirlo, y multiplicadas por el espesor, 7 áreas en total, ¿sí? Que serían las mismas que deberían de estar del otro lado, ¿sí? En contacto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Porque casan, entonces es necesario, solo vemos una superficie. Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte o sobre los elementos? Entonces, la dimensión que me interesa es cuánto tiene que ser la profundidad del traslapo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi área sería igual a 7 veces. ¿Sí? Ya vimos por qué 7 veces. 0.022 milímetros, 22 metros por un ancho de.
¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el área? Si esto se viera así, por así decir. Si esto se viera así, por así decir. Ingeniero, disculpe, Listo. Sí, decime. tengo una duda porque ahí dice que digamos como que el cuadrito ese mide 20 milímetros. ¿Cómo sé Ajá. cuándo tengo que usar el espesor y cuándo tengo que usar esa medida? Porque la vez Bueno, pasada sí vimos con esa medida y no el espesor, entonces tengo un poco de dudas. muy bien. Todo depende de, como en este caso, el pegamento por dónde está aplicado. Tenemos que ver el área de aplicación, ya que esa área va a ser paralela a la dirección de la carga, ¿sí? Entonces, si en todo caso decidieras utilizar esta altura, estarías viendo un área perpendicular, ¿sí? Y sería un esfuerzo normal, ¿sí? No un esfuerzo cortante. ¿Sí? Creo que por ahí va tu duda, o más o menos. Sí, gracias, Sergio. Muy bien. Entonces, ahora podemos despejar para este caso. Sí. ¿Sí? Colocamos 820 por 10 a la 3 newton partido metro cuadrado es igual a 7.6 por 10 a la 3 newtons partido 7 veces por 0.022 veces d. Entonces despejamos para el ancho del traslape, ¿sí? Lo que se traslapa una madera con otra, y nos queda 7.6 por 10 a la 3 newton partido 7 por 0.22 metros, 0.022, perdón, por 820 por 10 a la 3 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Entonces, por 10 a la 3 newton se va con por 10 a la 3 newtons. Metro me queda con un metro y solo únicamente me queda metro la respuesta, ¿sí? ¿Cuánto nos da el ancho D? Ingeniero, disculpe, ¿será que podría repetir por qué se usan los 22 metros y, por ejemplo, no los 0.022 metros y no los 20 milímetros? Muy bien. Lo que pasa es que como la figura me dice que el pegamento está aplicado en este en esta superficie, ¿sí? Aquí me indica la figura, aquí está el pegamento, ¿sí? Entonces, el pegamento está en un área que es totalmente paralela a la dirección de la fuerza, ¿sí? Aquí va la fuerza, entonces los esfuerzos cortantes irían opuestos, por así decirlo. Entonces, ellos se aplican sobre la distancia D y la profundidad de 22 milímetros. Si digamos si ustedes usaran 20, por así decirlo, 20 metros, 20 milímetros, lo que estarían es sacando un esfuerzo normal, ¿sí? Porque el área sería perpendicular. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces nos dio 0.062, 0.0602 metros, lo que es igual a 60.20 milímetros, ¿sí? Entonces esa es la distancia o la profundidad a la que debe de ocurrir el traslape o el ancho para que el pegamento
para no sobrepasar un esfuerzo de 820 kilopascales. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Sí, ingeniero. En estos ejemplos me confundió con el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. No sé si me podría marcar más la diferencia. Muy bien. Para el esfuerzo cortante, lo que ocurre es que el esfuerzo cortante, ¿sí? Aquí lo coloco un poco abajo. El esfuerzo, digamos que esta es mi área de interés. ¿Sí? El esfuerzo cortante, digamos si la fuerza P ocurre en esta dirección, ¿sí? Fuerza P está sobre el área, lo voy a colocar mejor directamente más sobre el área. La fuerza P, ¿sí? Está aplicada en esta área, ¿sí? O sea, es totalmente paralelo, ¿sí? El área es paralela a esto y el esfuerzo normal ocurre 90 grados o es totalmente perpendicular al área de contacto, ¿sí? Esa es como la principal diferencia entre ambas, ¿sí? La dirección en que está la fuerza con respecto al área que tenemos, ¿sí? Es como la gran diferencia. Entonces veamos, nosotros en el ejemplo anterior teníamos un ancho D, ¿sí? Y los 22 milímetros en esta dirección, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver el esfuerzo normal o axial, tendríamos que haber visto el área perpendicular, que serían 20 milímetros y 22 milímetros, ¿sí? Y aquí la fuerza dividido 7 o 7 áreas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda. No, gracias, ya me quedó bastante claro. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Solo si no lo podría borrar. Gracias. Bueno, está bien. Ahí cuando ya lo tengan copiado, así pasamos a otra explicación. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora siempre a un tema de esfuerzo cortante, solo que ahora la diferencia es que va a ser esfuerzo cortante en conexiones, ¿sí? Entonces me voy a colocar por acá. Esfuerzo cortante en conexiones. ¿Sí? Bueno, entonces para nuestro caso o para nuestro ejercicio vamos a tener dos tipos de cortante, el cortante doble o cortante simple o único, ¿sí? Bueno, simple llamémoslo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el cortante doble, supongamos que aquí tenemos
nuestro apoyo ya de una vista más detallada de cómo está elaborado. ¿Sí? Aquí están estas partes. Así como cuando ustedes han visto como armaduras o rodillos deslizantes. Y aquí yo tengo mi barra, ¿sí? Esta es la barra. Y todo esto es la conexión, ¿sí? El apoyo. Y aquí está el pin. Este es el pin o perno que se le conoce también. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Supongamos que yo en la barra estoy aplicando una fuerza P. Entonces, estas que son las conexiones donde está sujetado, me va a interesar el esfuerzo cortante sobre el perno, ¿sí? Entonces, el perno va a estar cortado o se va a romper en esta área o en esta área, ¿sí? Pues de hecho en las dos áreas. Y cuando nosotros lo miramos así en mayor análisis, ¿sí? Cuando ya miramos cómo quedan las figuras desplazadas, cuando ya quedan rotas, vamos a tener esto y esto, ¿sí? Aquí es ya cuando el perno ya está cortado, ¿sí? Debido a la fuerza P aplicada. Entonces, a mí a cierto punto, el área de contacto que me va a interesar va a ser esta área, ¿sí? Y el área que yo tengo acá, ¿sí? Porque ahí es donde ocurre el corte, ¿sí? Donde se parte el perno y se parte en dos, ¿sí? Entonces estas áreas son las que me interesan porque son las que se van a oponer a o donde se van a presentar los esfuerzos cortantes, ¿sí? Tau y tau, ¿sí? Muy bien, entonces como son pernos o son pinas, van a tener un diámetro, ¿sí? Un diámetro establecido. En algunos casos lo vamos a determinar, en otros lo vamos a tener que, nos lo van a dar. Entonces el área de contacto o el área total, ¿a qué sería igual? A 2 veces pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos ver con el esfuerzo en las conexiones que es un esfuerzo siempre cortante, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el dibujo, sobre la representación gráfica? No, ingeniero. Muy bien. ¿Todos lo copiamos? Sí, Inge, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el cortante, con una conexión simple? Lo que va a pasar es que, si quieren, coloco esto para dividir. Es que vamos a colocar solo un pequeño soporte. Aquí va a estar mi barra, ¿sí? Así un poco exagerado. Esta es la barra. ¿Sí? Y aquí va a estar el perno atravesado, ¿sí? Entonces, con la fuerza P que yo tengo acá, como el perno solo está sujetado de un lado, entonces el esfuerzo cortante, el elemento se va a partir no en 3, como en este caso, sino que únicamente en 2. ¿Sí?
Aquí va a estar el perno, aquí va a estar el otro pedazo del perno. Entonces, si yo coloco aquí la fuerza, la única área de contacto va a ser esta, ¿sí? Esta área. Entonces, esa es la única en la que se van a desarrollar los esfuerzos cortantes, o sea, tau, ¿sí? Por lo tanto, la única diferencia o el área total es igual a únicamente pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esta dimensión es el diámetro. Esa es la diferencia entre cada uno de ellos. Para que ustedes lo puedan ver mejor, yo les tendría que dar las vistas, ¿sí? O les tendría que indicar que este es cortante doble o este es cortante simple para que lo puedan identificar, ¿sí? Solo hay esas dos opciones. Entonces de ahí ya no tenemos pierde. Muy bien. ¿Dudas sobre esto, sobre la diferencia entre ambos? ¿Todo claro? ¿O alguien tiene dudas sobre los dibujos? Todo claro, Inge. ¿Sí? Ya todos copiamos para pasar a resolver un ejemplo. Yo todavía no, ingeniero. Muy bien. Ya. Entonces vamos a pasar a resolver este ejemplo, ¿sí? Entonces nos dicen que una barra uniforme de 2 megagramos se encuentra sobre una superficie lisa o una superficie sin fricción, podría decirse, en el punto A, y que tiene un pin en el punto B, ¿sí? Que es cortante doble, ¿sí? Aquí entonces el pin ya nos están diciendo que es cortante doble, ¿sí? Aquí es una superficie sin fricción. Y nos piden determinar el diámetro más pequeño que puede tener el pin si el esfuerzo cortante máximo, o sea, tau máximo, es igual a 60 megapascales, ¿sí? Entonces, aquí veamos nuestro análisis. Nos dicen que la barra es uniforme, por lo tanto, en la mitad de la barra se concentra el peso de todo ello. Entonces, a la mitad de 5, como es homogénea, sería la mitad de 3 y la mitad de 10. Entonces, aquí estaría el peso de la barra, que sería igual a, coloquémoslo 2 por 10, bueno, 2000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos da este resultado? Y también veamos que en el pin vamos a tener reacción BY, reacción BX, y en la superficie sin fricción, o sea, no va a haber fricción, sino que únicamente una fuerza normal perpendicular a la superficie. ¿Cuánto nos da el peso? 19.600, o lo que sería igual a 19.60 kilonewtons, ¿sí? Coloquémosle .62. Gracias.
kilonewtons, ¿sí? Ese sería el peso. Muy bien, entonces mi diagrama de cuerpo libre sería esta parte. Yo ya puedo pasar a determinar las reacciones, ¿sí? Puedo hacer sumatoria de momentos en B. Positivo en esta dirección. Voy a tener AX por ¿cuánto sería esta altura? Si nosotros formamos un triángulo, ¿sí? Sería la altura es igual a teorema de Pitágoras, solo que lo despejamos. 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, lo que sería igual a 100 menos 36, que sería igual a 100 menos 36 es 64. O sea, la raíz de 64, lo que sería igual a 8 metros. ¿Sí? Entonces, AX por 8 metros. ¿Sí? ¿Qué signo tiene? Positivo. Menos 19.62. Como es una barra homogénea, está a la mitad de todas las longitudes del centroide. Por 3 metros. ¿Sí? Sería igual a 0. AX me da 19.62 kilonewtons por 3 metros dividido 8 metros. ¿Sí? ¿Cuánto vale AX? Muy bien, 7.357, 7.358 kilonewtons. Como me queda positivo, significa que va en la dirección que yo he asumido. Entonces ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo Bx menos 7.358 kilonewtons es igual a 0. Bx es igual a 7.358 kilonewtons. A la derecha. Y por aquí voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Y me da By menos 19.62 kilonewtons es igual a 0. By es igual a 19.62 kilonewtons hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre las reacciones o sobre los valores que obtuvimos. ¿Sí? Todo bien, Inge. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte. Vamos a bajar un poco. Veamos. Yo aquí en el punto B, que es el que me interesa, entonces ya me dicen que hay un cortante doble, ¿sí? Entonces significa que la fuerza va a estar sobre esta área y sobre esta área, ¿sí? Sobre estas dos áreas se van a desarrollar los esfuerzos cortantes, ¿sí? Los esfuerzos totalmente paralelos a la fuerza aplicada, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Y aquí está. Ahora, esta fuerza, ¿cuál utilizo? Utilizo 19.62, 7.358, la suma de las dos, o ¿cuál sería?
Estas son componentes, ¿sí? Entonces significa que si son componentes, hay una magnitud más grande de ellas, ¿sí? O sea, puedo encontrar la magnitud, que sería igual aplicando el teorema de Pitágoras, 19.62 al cuadrado más 7.358 al cuadrado, ¿sí? Es la magnitud, la fuerza que vamos a utilizar, ¿sí? No las componentes ni la sumatoria de las componentes, ¿sí? ¿Por qué no la sumatoria? Porque cada una va en un eje, ¿sí? ¿Y cuál es la fuerza resultante de estas dos? La magnitud. Es muy importante cuando tengamos estos ejemplos, utilizar la magnitud. Muy bien, gracias. Sería únicamente 20.954, ¿sí? Kilonewtons, ¿sí? Entonces yo ya que tengo la magnitud, ya tengo el esfuerzo cortante máximo, puedo despejar para el diámetro, ¿sí? El área, ¿cómo sería? Sería igual a 2 veces pi cuartos del diámetro diámetro de lo que me interesa, al cuadrado, ¿sí? Entonces ya con esto me voy acá y despejo para mi ecuación. 60 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado sería igual a 20.954 por 10 a la 3 newtons partido 2 veces pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿sí? Ahora aquí hago un pequeño despejo. D es igual a la raíz de 20.954 por 10 a la 3 newton partido 2 veces por pi cuartos, ¿sí? Por 60 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado, ¿sí? Newton y Newton se va, me queda únicamente la respuesta en metro cuadrado, raíz de metro cuadrado, metro. Muy bien, gracias. Entonces, ahí me dieron las respuestas. 0.01491 en metros y su compañero nos dio 14. Ya la conversión 14.91 milímetros, ¿sí? Entonces ahí están las respectivas respuestas, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte, ¿sí? Este es el diámetro que tenemos que colocar para no sobrepasar el esfuerzo de 60 megapascales, ¿sí? Con 2 cifras decimales está muy bien, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Ingeniero, yo solo tengo una duda en eso de B, que yo creo que es el esfuerzo, no me acuerdo qué dijo que era, pero tengo duda por qué usamos como Pitágoras. Que utilizamos Pitágoras porque lo que me interesa es digamos, aquí yo tengo las componentes de la fuerza, ¿sí? Vamos, aquí yo tengo
19.62 y 7.358, ¿sí? Ahora, si en realidad nosotros estas fuerzas corresponden a las componentes de una resultante, ¿sí? Que le conocemos como B, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, la magnitud es mucho más grande que las componentes, ¿sí? Entonces, si digamos, si utilizaras una de las componentes, te daría un valor o un diámetro más pequeño del que en realidad está ocurriendo, ¿sí? Y aquí habría un ángulo, ¿sí? El ángulo no es como muy necesario determinar. Entonces determinamos la magnitud porque la magnitud es un valor mucho más grande que las componentes y va incluido o está implícito en ellas. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? El siguiente ejemplo es un poco más largo. Y con esto terminamos por hoy. Muy bien. Entonces, veamos este ejemplo, ¿sí? Nos dice que la estructura de acero mostrada tiene un diámetro de 6 milímetros en el pin en A, ¿sí? O sea, el diámetro en D es de 6 milímetros. Y un diámetro de 10 milímetros en los pines B y D, ¿sí? O sea, aquí el diámetro es de 10 milímetros. Y aquí el diámetro es también de 10 milímetros, ¿sí? El esfuerzo último o el esfuerzo máximo, que también se le conoce, o sea, tau máximo o tau último, es como lo mismo, por así decirlo, es de 150 megapascales para corte en todas las conexiones, ¿sí? En A, B, C y D. Y el esfuerzo normal último sería de 400 megapascales en el elemento BD, ¿sí? Aquí nos dicen algo de factor de seguridad, eso no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Nos piden determinar la fuerza máxima que puede ser aplicada en A para que no se sobrepase ninguno de los dos esfuerzos, ¿sí? Entonces, veamos. La conexión, aquí nos dan las vistas, la vista frontal, la vista de planta, por así decirlo, y la vista lateral, ¿sí? Ahora, la conexión en C, ¿es cortante doble o cortante simple? Muy bien, ahí su compañero dijo cortante doble, ¿sí? Cortante doble. Muy bien. Sí, creo que todos estamos claros. Vimos que es cortante doble. Ahora, las conexiones en B y en D, ¿qué son? ¿Simples o dobles? Simples. Muy bien, simples como dicen. Ahí estamos. Entonces ya se nos facilita mucho o identificar cada uno de ellos, ¿sí?
Muy bien. Entonces, como la fuerza P dependen de cada uno, o sea, la fuerza P se distribuye, por así decirlo, en los diferentes puntos. O sea, pero como tenemos diferentes diámetros y diferentes esfuerzos, no tenemos que sobrepasar ninguno de ellos. ¿Sí? Entonces, como esto es una armazón, vamos a ver esta parte. ¿Sí? Vamos a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Aquí yo tengo la fuerza P, la reacción CX, la reacción CY. ¿Sí? El punto B, como es una articulación, entonces me va a generar una reacción. La fuerza de la barra BD. ¿Sí? Ahora veamos. La fuerza de la barra BD se va a estar estirando, por así decir. Y como no hay ninguna fuerza en estos puntos, ¿sí? O sea, no va a tener componentes horizontales, ¿sí? Solo vamos a tener esto. Entonces aquí yo tengo las dimensiones: 160 milímetros y 120 milímetros. ¿Sí? Entonces, para nuestro problema, veamos la figura BD. Tiene una sección rectangular que dice 18 milímetros de altura y 6 milímetros de base. ¿Sí? Esto nos va a servir para el esfuerzo normal. ¿Sí? Ahora yo tengo que ver la fuerza P, cuánto actúa en cada uno de los puntos de interés, ¿sí? O sea, el punto B, el punto C y la barra axial. Y con ello tengo que ver cuál fuerza es la que yo tengo que aplicar para que no sobrepase ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, lo primero puedo hacer sumatoria de momentos en C. Creo que en C me convendría. Son iguales a 0, positivo antihorario. Y me quedaría la fuerza P. ¿Sí? Recuerden, vamos a trabajar en términos de P. 160 más 120 es su brazo, su signo positivo, menos FBD por 120 es igual a 0. ¿Cuánto vale FBD en términos de P? Sería igual a 160 más 120 partido 120 veces P. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? Muy bien, gracias. 2.33 veces P. ¿Sí? Ahora veamos. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0, positivo a la derecha, voy a llegar a que Cx vale 0. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún mayor problema. Ahora puedo pasar a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo a la derecha, hacia arriba, perdón. Entonces tengo menos P más 2.33 veces P más CY es igual a 0. Por lo tanto, CY sería igual a negativo 1.33 veces P, lo que sería igual a 1.333 P hacia abajo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo las reacciones y las fuerzas
de la barra, ¿sí? Entonces, por cada problema, como por cada por cada punto, voy a encontrar yo una fuerza P y después vamos a ver cuál es la que se aplica, ¿sí? Si desean, no sé si tienen dudas sobre las reacciones o sobre los valores de carga y demás. Recuerden que si P vale 1000, entonces CY va a valer 1333 y la fuerza de la barra BD va a valer 2333. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Muy bien. Entonces vamos a ver, a determinar la fuerza P a partir de la conexión en C. ¿Sí? Vamos a hacer 3 casos. ¿Sí? Carga, determinación carga P. Punto C, ¿sí? A partir del punto C. Entonces, en el punto C ya vimos que es una cortante doble. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Veamos nuestro perno. Aquí voy a tener los esfuerzos cortantes. Y aquí también. Y la fuerza C, ¿sí? Y yo tengo un diámetro de 6 milímetros, ¿sí? Entonces, veamos la magnitud de C. ¿Cómo sería igual a CY más CX cuadrado cada uno y raíz? Como CX vale 0, entonces la magnitud va a ser solo de CY, lo que sería igual a 1.33 veces P, ¿sí? Entonces ya con esto yo puedo hacer mi planteamiento, ¿sí? Recuerden que es esfuerzo cortante, entonces voy a utilizar 150 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado es igual a la carga aplicada veces P partido 2 veces por pi cuartos de 6 dividido 1000, o sea 0.006 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi única incógnita? P. La puedo despejar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda la fuerza P en este, a partir de esto? Y recuerden, todo dividido 1.333. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza P? Muy bien, gracias. 6.363.3, lo que sería igual a P es igual a 6.363 kilonewton. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya encontramos una fuerza P a partir de un punto. Ahora vamos a determinar la fuerza P a partir de otro punto y vamos a escoger entre
las que tengamos, ¿sí? Muy bien, no sé si Tengo una alguien tiene pregunta. dudas. ¿Sí? ¿Por qué CX es 0? Porque en el análisis nos quedó que solo habían fuerzas verticales, entonces, por consiguiente, la reacción vale 0. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar P. P a partir del punto B, ¿sí? El punto B o el punto D, ¿sí? Como ambos están sometidos a cortante simple y tienen los mismos diámetros, entonces no habría como mucho problema. Solo nos quedaría 150 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado sería igual a. Ahora la fuerza nuevamente sería, bueno, ahora en este caso es 2.33 veces P partido, como es cortante simple, pi cuartos de 0.010 metros al cuadrado, ¿sí? Despejamos para P y nos quedaría, perdón, 150 por 10 a la 6 newton partido metro cuadrado por pi cuartos de 0.010 metros al cuadrado partido 2.33, ¿sí? Ahora, ¿por qué nuevamente utilizo 2.30? ¿Por qué solo 2.33? Porque como solo tengo una fuerza en una dirección, la magnitud de esa fuerza sería la misma, ¿sí? ¿Cuánto nos da en este caso? Muy bien, gracias. Nos da 5.049 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, o 5.049 newtons, ¿sí? Lo mismo. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre estos valores que encontramos ahorita. ¿No? ¿Sí? Todos llegamos a la misma respuesta, ¿todo claro? ¿O alguien se quedó atrás? Muy bien. Entonces, gracias. Ahora, como último, vamos a determinar P. P a partir del esfuerzo axial en la barra BD, ¿sí? A partir de ese esfuerzo axial, ¿no? Entonces, ahora sigma es igual a 400 megapascales, o sea, por 10 a la 6 newton metro. Y eso es igual a, ¿cuánto es el esfuerzo axial sobre la fuerza sobre la barra? Nuevamente, 2.33 veces P partido 0.018 metros, perdón, por 0.006 metros, ¿sí? Recuerden que la fuerza de la barra BD, como BD ya me dio 2.33 P por acción-reacción,
Yo sé que esto es 2.33 P. Y esto también 2.33 P. ¿Sí? Entonces la barra está en tensión. ¿Sí? Ahorita como no nos dicen el esfuerzo es de tensión o es de compresión, entonces podemos asumir que es el mismo para los dos. ¿Sí? Entonces despejando para P, me queda 400 por 10 a la 6 Newton partido metro cuadrado por 0.018 metros por 0.006 metros, que son el ancho o las dimensiones de la figura. ¿Sí? Recuerden que me dieron una sección de 18 milímetros por 6 milímetros. ¿Sí? Y todo esto dividido dentro de 2.33. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da esta área? ¿Sí? Ahorita. Dividido 2.33. ¿Sí? Muy bien, gracias. 18.517, 18.52 kilonewton. ¿Sí? Entonces tengo tres fuerzas P. ¿Sí? ¿Cuál de las tres utilizo? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Sí? Solo una puedo utilizar. ¿Cuál de las tres? ¿La más grande o la más pequeña? A ver, ¿quién dice? La más grande, la más pequeña, ¿sí? Tengo que utilizar la más pequeña porque esa hace que no se sobrepasen todos los esfuerzos, ¿sí? Utiliza la más pequeña, ¿sí? Porque si utilizo 18, entonces ya me estoy pasando. ¿Sí? O sea, la fuerza P es de 5.49 kilonewtons. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta parte? Si desean, hacemos una comprobación. ¿Sí? El esfuerzo sería igual a 2.33 por 5.049, coloquemos. 5.049 newtons partido 0.018 por 0.006. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Y comprobemos con el otro. Tau sería igual a 1.33 por 5.049 newtons partido pi cuartos de 0.010 metros al cuadrado. ¿Sí? Este es en el punto B y este es en la barra BD. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de los esfuerzos? Nos tienen que dar menores que 400 y menores que 150. Siempre es muy recomendado hacer la comprobación para quedar claros. Y recuerden, si yo ya determiné la fuerza P y quiero hacer la comprobación, tengo que utilizar cuánto de esa fuerza P se va para cada uno de los esfuerzos. ¿Sí? En este caso, 1.33 o, esperen, solo que este era dos veces, solo que aquí voy a corregir. Solo que aquí es
Solo aquí no es 0.1, sino es 0.66. ¿sí? Aquí sería 2 veces 0.06 metros al cuadrado por 2, ¿sí? Porque es cortante doble. ¿Cuánto nos dan cada uno de ellos? Muy bien. ¿Cuánto nos dan cada una de ellas? Y con eso terminamos por hoy, ¿sí? Este es en el punto C y este en el punto B. Muy bien. ¿Cuánto nos da? O se perdió la conexión. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál dice? No va al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. 109.09 megapascales. Lo que es mucho que menor que los 400 megapascal. Entonces cumple. Y el último. 119. 109. Este es 119, perdón. 119.02. Bueno, megapascales. Que es menor que los 150 megapascales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fuerza P utilizamos la más pequeña. Y aquí ya lo comprobamos que cumple los esfuerzos. ¿Sí? Muy bien. 1.19. Es que aquí me faltó un 0, perdón. Aquí es 0. Aquí me faltó un 0. Sería 0.006 al cuadrado. Creo que su compañera Sainz sí lo había colocado bien. Aquí me faltó un 0. Es 0.006 porque son 6 milímetros. Entonces corregimos esa parte y ya estaríamos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos el día jueves con este tema y resolviendo ejercicios. Y esto sería todo por hoy, ¿sí? Muy bien. Feliz día. Nos vemos el jueves.
Buen día, Inge. Gracias.